desarrollado, con una paz social como la que hoy en día nosotros disfrutamos, la educación es la clave para lograr cualquiera de las metas que como país nosotros nos propongamos. Estamos, antes de darle la palabra a Marrero, en una coyuntura muy particular de la educación. Muchos estudios han dictaminado que la gran inversión, o sea, 1.700.000 pesos del 2013 hasta la fecha, no lo ha movido un ápice en los indicadores de calidad. Y ayer, antes de ayer, alarmado el ministro decía, hemos retrocedido. Me gustaría que en esa coyuntura pues ver la visión de Educa de esta coyuntura que estamos viviendo actualmente. Para Educa no es una sorpresa los resultados que hemos visto de los resultados de las pruebas diagnósticas que fueron los que se generaron en el día de ayer. Yo creo que este es un tema que tenemos que verlo en dos dimensiones. La primera, como país nosotros tenemos que continuar defendiendo que sigamos haciendo pruebas, porque la realidad es que hoy en día tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico de cuál es nuestra situación. Y eso es un tema que ha sido ampliamente debatido, porque hemos tenido aquellos que promueven que no es necesario hacer estas pruebas o otras que realmente nos permitan ver cuál es el nivel de los logros de los aprendizajes de nuestros niños. Entonces, en una primera dimensión, Educa está totalmente comprometido y de acuerdo con que se realicen pruebas que realmente nos permitan entender cuál es la realidad de los aprendizajes de los niños y niñas del sistema educativo. La otra dimensión es que en efecto nosotros reconocemos que tenemos una crisis en el sistema educativo, viendo los resultados que tenemos, con una especial atención en el área de matemáticas. Ahora, tampoco podemos desconocer como sociedad que acabamos de regresar de 2 años de pandemia, donde el sector educativo fue justamente el sector más afectado, con un cierre prolongado que ciertamente afectó el nivel de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros entendemos que para lograr resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo, y eso es algo que Educa ha planteado fuertemente desde hace muchos años. No podemos pensar que vamos a tener resultados diferentes en la calidad de los aprendizajes de nuestros niños si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, cosas que creemos que son esenciales, y ayer justamente y valoramos, calificamos de muy valientes las palabras del presidente al justamente levantar la voz y decir que hay que despolitizar la educación. Pero y es que lo que hay que hacer, porque diagnósticos hay muchos, pero ¿qué hay que hacer para cambiar, mejorar la realidad de la educación? Porque se ha invertido más, no ha funcionado. Se ha hablado muchísimo, hay diagnósticos, hay montones, pero no vemos como que se avance en nada. Tenemos 20 años lo mismo. 30, 40, no sé. El aumento de los maestros, se le da almuerzo y desayuno escolar a los niños y niñas, y como quiera no mejoramos. Y María Valeria. Mira, la realidad es que sí, diagnósticos hay mucho y tenemos que continuar haciéndolo, y por eso Educa es firme en defender el uso y el mantener las pruebas para justamente saber cuál es el camino que estamos transitando. Ahora la pregunta es efectivamente cómo logramos tener un resultado diferente. Educa tiene varias acciones que quiere proponerle a la sociedad como parte de ese camino de despolitizar la educación. El primero de ellos es nombrar a todos los cargos docentes y no administrativos por concurso de oposición a cargo de una entidad independiente. Todos los que participen del sistema educativo deberían de ser elegidos mediante un concurso docente. La sociedad tiene que proteger a esos concursos de oposición, que son los que nos van a permitir dotar el sistema de una profesionalización y de una elección de profesionales basados en meritocracia. Teniendo esta meritocracia, uno de los elementos que nosotros entendemos que es fundamental es la estabilidad del sistema educativo. Si nosotros miramos lo que ha ocurrido en 12 años, hemos tenido 7 ministros diferentes con sus subsecuentes cambios de viceministros. Necesitamos dotar de estabilidad al sistema educativo, pero una estabilidad lejos del tema político, totalmente apalancado a un tema de meritocracia. Luego tenemos que suspender el pago de todos los servidores, funcionarios,
labores. La realidad es que tenemos que tener un régimen de consecuencias que realmente sancione a aquellos que no cumplan la ley y que irrespeten los compromisos del pacto educativo. Nosotros proponemos un proyecto de reforma para modificar las funciones y la composición del Consejo Nacional de Educación. Un consejo que su poder, muy lejos de estar arraigado en la política, esté arraigado justamente en las fuerzas vivas de la sociedad, que es la que tiene que exigir esos derechos y esos deberes que nosotros tenemos que hacer cumplir en las aulas de clase. Y que además este Consejo Nacional de Educación, para temas tan esenciales como lo que es el tema de presupuesto y currículo, se apruebe con mayorías especiales, pero que además este Consejo Nacional de Educación con real independencia tenga la posibilidad de sugerir incluso al presidente de la República la sustitución del ministro cuando este ministro no cumpla con lo que son los compromisos que la sociedad ha definido y con los planes que dentro de este Consejo así se aprueben. Nosotros propondríamos también que sea impedido que los directores regionales y distritales puedan ejercer funciones públicas, con excepción del voto, que es el derecho que obviamente debe de persistir. ¿Funciones públicas o funciones políticas? Funciones políticas, con excepción del voto. E imposibilitar que por lo menos en un periodo mínimo de 36 meses ningún ministro o viceministro pueda optar por un cargo electivo. Son algunas de las acciones que nosotros proponemos en ese cómo al que ustedes hacían referencia, cómo despolitizamos la educación. Hay algo que puede ser salvado como positivo de la aplicación, de esta era de la aplicación del 4% para la educación, haciendo abstracción o reconociendo que la pandemia impedía muchas cosas que son responsables de ese tremendo del no progreso de la enseñanza. Efectivamente, si nosotros miramos lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, hay luces y hay sombras. Dentro de lo que nosotros reconocemos como luces, es que definitivamente había una necesidad. El país venía arrastrando por muchos años unos problemas estructurales donde por muchos años la República Dominicana invirtió menos del 50% en educación de lo que invertían nuestros países pares. Entonces, definitivamente que había una deuda pendiente con la educación, porque de hecho, quien me acompaña, George Antoni, fue uno de los grandes abanderados cuando presidía Educa en reclamar la aplicación de la ley del 4%, pero por muchos años el país tuvo una deuda con un sistema tan importante como este. Una vez aplicado el 4%, han habido mejoras que no podemos tampoco desconocer. Evidentemente han habido mejoras estructurales que eran necesarias. Se hizo la construcción y la remodelación de múltiples aulas escolares que se necesitaban para poder dar las clases. Hubo una mejora importantísima de lo que son las condiciones de los docentes de la República Dominicana, cuando en los últimos 10 años ha habido un aumento que hoy duplica su nivel salarial de cuando inició la aplicación del 4%, donde se calcula, de acuerdo a las cifras del Banco Central, que el salario promedio de un docente de primaria y secundaria del país hoy en día ha aumentado en más de un 112%. Y cuando además comparamos lo que es el salario de los docentes contra el salario promedio que devenga un profesional en cualquier otra industria, hoy en día supera casi un 118% el promedio de los demás profesionales de otras industrias. También se ha adoptado una política en todo lo que es el tema del currículum, donde hemos sido bastante exitosos como país en la creación de políticas públicas que de alguna manera cumplan con los estándares internacionales. El reto y la brecha ha sido en la aplicación de esas políticas públicas en el aula, que es donde realmente importa. La dotación de equipos tecnológicos, que evidentemente ha sido necesaria y sobre todo a raíz de lo que vimos en la pandemia, evidentemente poder dotar a los niños, niñas, docentes y familias de los dispositivos tecnológicos que les permitan desarrollar competencias que hoy en este siglo XXI son definitivamente innegociables, esas competencias digitales, la oportunidad de entender y de desarrollar esos elementos, pues es también una
una mejora importante que no podemos de reconocer. Aquí ahora la gran pregunta, el reto es si somos como países capaces de usar esa tecnología de manera inteligente y realmente a la vocación de que los niños aprendan. María. Sí, por favor. No, y el mismo hecho de tener, es decir, porque siempre el tema con la educación era que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero. El solo hecho de que ahí está es un logro gigantesco para la sociedad. Lo que tenemos es que mejorar el qué hacemos con ella, pero por lo menos lo tenemos y los gobiernos lo han respetado. Es como tenemos el dinero, señores, ahí. Así que vamos a ver cómo lo usamos. Un triunfo institucional. Un triunfo institucional. Y yo agregaría, quizás había un déficit de aulas. En el año 2013 había un déficit de 30.000 aulas que se conjuró en gran medida con el 4%. Segundo, la introducción también de los concursos para ciertos cargos. Eso hay que consolidarlo. Y como dijo la presidencia, tercero, un salario digno para los docentes. Lo que quiere ahora, y creo que está justificada la sociedad en preguntar, es buscar ese retorno de esa inversión. Porque para mí quizás de lo mejor de la República Dominicana en esta época reciente fue la lucha por el 4%. Eso reunió a distintos sectores por un bien común para el país que no era político, o sea, bajo la sombrilla amarilla. Yo creo que fue de las mejores manifestaciones que ha tenido la sociedad dominicana. Y ha invertido, como se ha dicho, cuantiosa suma, 35 billones de dólares en 11 años. Y todavía tenemos resultados insatisfactorios. Muchos nos estamos arrepintiendo de haber apoyado eso. No, yo creo que porque hacía falta. No, sí, muchos nos estamos arrepintiendo. Sí. El tema hay que pensarlo de esta manera. Y yo creo que hay conclusiones importantes. La realidad es que sin recursos no vamos a lograr la educación que la República Dominicana necesita tener. Sin recursos no es viable lograr la educación y parte de los problemas que hoy en día nosotros tenemos son problemas estructurales que vienen justamente de hace muchas décadas cuando como país no invertimos en educación. También está claro que solo tener recursos tampoco es la respuesta para lograr esa educación de calidad que todos anhelamos. Entonces aquí el reto que nosotros tenemos como país, y por eso celebrábamos las palabras del presidente de despolitizar la educación para que los recursos efectivamente puedan usarse de una manera eficiente y de una manera que vayan realmente dirigidos a lo que realmente es importante, que los niños aprendan. El ministro de Educación dijo recientemente que por cada día de pérdida de docencia se pierden 750 millones de pesos y la ADP está recurriendo cada vez más a esta práctica. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Eso es una franca violación a lo que son los compromisos que se asumieron en el Pacto Nacional por la Educación. Y de hecho, uno de aquellos que es innegociable e irrenunciable bajo ninguna circunstancia. Educa ha hecho un llamado justamente a los sindicatos y a la ADP a que repiensen la manera en la que están conduciendo sus reclamos. Nosotros entendemos que es válido que hagan reclamos, pero esos reclamos no pueden hacerse bajo ninguna circunstancia apalancados en la ausencia de la docencia y en el incumplimiento de esos compromisos que ellos asumieron justamente como suscriptores del Pacto Nacional por la Educación. María. Si el Pacto Nacional por la Educación cumple 10 años el año que viene, entonces quisiera preguntarles qué se ha logrado bajo la sombrilla de ese pacto, si realmente ha cumplido los objetivos, si los gobiernos, porque han pasado 2 gobiernos de partidos diferentes, han cumplido con ese pacto y que queda pendiente del pacto. Parte de los retos que nosotros tenemos como país es justamente lograr el cumplimiento de aquello con lo que nos comprometimos. A lo largo de todos estos años, Educa ha hecho una gestión de veeduría frente al avance y al cumplimiento de esos compromisos que como país asumimos. Y formalmente hemos entregado los informes de veeduría que reflejan cuál ha sido el avance, en dónde hemos cumplido y en dónde tenemos efectivamente una tarea pendiente. La realidad es que a lo largo de estos años, los sindicatos, el ministerio, ha incumplido muchos de los compromisos que se definieron en el pacto.
Y es una de las razones que hoy nos pone todavía con una deuda pendiente con la sociedad. En ese sentido, también debe de haber una responsabilidad de la sociedad y de las familias, que sean también veedores y responsables de reclamar el cumplimiento. A nosotros nos sorprendía que hace poco, a raíz de la encuesta Gallup, la sociedad, las familias no consideraban o no consideran a la educación como una de sus prioridades. Y por eso desde un inicio nosotros en Educa decimos que esto es una responsabilidad y un compromiso colectivo, porque efectivamente aquellos que hemos sido suscriptores del pacto, la sociedad civil, el gobierno, los sindicatos, tienen que cumplir con los compromisos que se asumieron, pero la sociedad y las familias deben de ser veedoras y deben de reclamar el compromiso de esos pactos que se acordaron. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que se hace en materia de educación es el esfuerzo de la sociedad, no es el esfuerzo del gobierno, es el esfuerzo de los impuestos que pagamos, las empresas del sector privado y las familias, y esos son los recursos que hoy en día se destinan a la educación del país, y por eso nosotros también tenemos un rol y una responsabilidad de reclamar el cumplimiento de esos compromisos. El momento. Un punto. Sí, iba a ampliar por lo que estaba diciendo María Valesca. Miren, este país es uno. Tú no tienes un micrófono. Mira, usa este. No sé, yo hablo duro. No, porque la cámara, después no lo recoge la cámara. Ok. Miren, este país es uno en el mundo de lo que mayor inversión hace en educación, respecto a su presupuesto, respecto a su presión fiscal. Nosotros estamos hablando de que aquí la presión fiscal estamos hablando de un 15%, es un 14%. Que tú le des el 4% a la educación es un número. Sí, estamos dentro de los 10%. El 25% del presupuesto del gobierno central. Es el 25% del presupuesto. Yo creo que si ustedes hacen algún análisis, déjame ver en el mundo cuál gobierno invierte el 25%. Es que comenzamos tan tarde que todavía es poco. Pero el 25 es un número. Lo triste es que eso no se esté que no se esté con ese esfuerzo que está haciendo la sociedad. Por eso María Valesca dice, eso no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad, porque la sociedad está invirtiendo el 25% de sus impuestos en educación. ¿Cómo es que nos reclamamos más que las cosas pasen? Eso es un poco por donde hay. Germán. Sí. Quiero enlazar mi pregunta por lo que acaba de decir usted. Tiene que ver, uno, sobre qué piensa Educa sobre la capacitación de los profesores. Es un problema serio y que se traduce en una baja enseñanza para los profesores. Y aunque parezca muy lejos, pero quisiera su parecer, ¿qué tanto influye o ha influido la corrupción en esta baja calidad de educación a la República Dominicana? En Educa nosotros proponemos que se haga un repensamiento del sistema educativo en su conjunto. Primero, porque todas las industrias han avanzado. La forma en la que hoy electrizamos, la forma en la que hoy nos transportamos, la forma en la que hoy hacemos comercio, todas las industrias en los últimos 100 años han evolucionado, menos la educación. El aula de clases de hoy sigue siendo el aula de clases de hace 100 años. La manera en la que estamos fortaleciendo las competencias de nuestros docentes y de nuestros estudiantes sigue siendo la misma de hace unos años. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que pensar en varios elementos que lleven al sistema educativo a transformarse a lo que hoy en día son las demandas de la sociedad en la que estamos viviendo. De manera muy específica, en cuanto al tema de los docentes, definitivamente nosotros tenemos que seguir como sociedad apostando a subir la barra de entrada de la carrera de educación. Nosotros tenemos que ser rigurosos en exigirle a las escuelas de educación, a las escuelas pedagógicas, mucho más rigor en el cumplimiento del estándar. Nosotros como sociedad debemos de ser efectivamente celosos en que esa barra no se baje, todo lo contrario, cada vez más debe ser mucho más exigente. Nosotros debemos ser rigurosos en el tema del cumplimiento de las pruebas, de que realmente las universidades y las escuelas pedagógicas estén siendo rigurosas en la calidad
con la que están educando a los docentes, pero además, y nuevamente volviendo con el tema de los concursos de oposición, asegurar que aquellos docentes que realmente lleguen a las aulas sean aquellos que lleguen porque tienen la preparación adecuada y van creciendo en base a sus méritos, no en base a cualquier otro elemento. Desde Educa nosotros hemos siempre defendido el tema de la meritocracia. Y esa meritocracia va acompañado de que los docentes tienen que tener un compromiso con mantener una educación continua y que esa educación además se evidencie en los resultados de calidad de sus estudiantes, que debe de ser la forma en la que realmente medimos el desempeño de un docente. El desempeño de un docente no debe de medirse simplemente por temas subjetivos, como hoy en día están definidos los indicadores con los que medimos a los docentes. Deben incluirse varias cosas. Uno, ¿qué tanto aprenden realmente los estudiantes que están a su cargo? Y dos, ¿cuál es su compromiso con el magisterio? Compromiso medido en cuántas horas asisten, en cuántos días de jornada escolar participan, y eso deberían ser indicadores objetivos que acompañen el desempeño y el desarrollo de los docentes. Sí. Y en cuanto a la corrupción, Evidentemente, la corrupción, creo que ella tiene un... esta respuesta es rápida. Eva Santana de Telenoticias. Mi pregunta es la siguiente. Ayer vimos que el Ministerio de Educación anunció que ya recibió 40 libros de texto que van a implementar el próximo año escolar. Pero no es un de orden, es una pregunta. Entonces, vamos a dejar que termine la respuesta de Germán y después te tocará tu turno después de Pilar. Sí, es lo de... Educa tiene... Él está aprendiendo mucho tigraje. Está hablando. Educa defiende como un elemento esencial para que nuestro país progrese mayor institucionalidad y educación de calidad. Y efectivamente que cuando nuestro sistema tenga reglas claras, cuando esas reglas claras se cumplan y haya un régimen de consecuencia de aquellos que no cumplan con los compromisos y con la norma, tendremos una mejor oportunidad de tener la educación de calidad que aspiramos para nuestros niños. Pilar. Ahora sí. Bueno, siguiendo con la pregunta que a usted. Pilar, vamos a cederle a él y después Pilar, vamos. Solamente preguntarle cuál es la posición de Educa acerca de los libros de texto que recibió el Ministerio de Educación, porque prácticamente el sector privado los dejaron fuera de la creación de estos libros, que fueron creados por academias y universidades del país. La posición de Educa es que para nosotros es fundamental que los niños reciban los libros de texto de calidad y en el tiempo prudente que deben de recibirlos. Para Educa es realmente irrelevante quién los hace o quién no los hace. Nosotros, porque al final del día eso no interviene en los aprendizajes. Lo que interviene en los aprendizajes de calidad de los niños es que realmente reciban los insumos, los libros y sus contenidos en la calidad que se necesita y en el tiempo que se necesita. Evidentemente nosotros promovemos que siempre se opte por la opción que sea más eficiente para el país. Aquella opción que demuestre que realmente se hace a menor costo, con la calidad de vida y que se entrega en el tiempo de vida. Desde el sector privado reconocemos que las empresas especializadas en la materia tendrían vocación para ser más eficientes. Pero si el Estado puede demostrar que lo hace a menor costo, con mayor calidad y en el tiempo debido, realmente la preocupación de Educa es que los niños reciban los insumos que tienen que recibir. Yo decía ahí que refiere varias veces la calidad. La calidad en el libro o la calidad en el contenido. O sea, y además, ¿cómo se determina esa calidad? La calidad en su conjunto. Cuando Educa habla de la calidad de los insumos y de los libros de texto, se refiere al contenido, a los libros, a la manera, no nada más porque hoy en día tenemos diversos insumos, unos digitales, unos que van acompañados de los cuadernillos, o sea, es la calidad en su conjunto que tenemos que asegurar que los niños reciban esos insumos en el tiempo adecuado para facilitar realmente sus aprendizajes. George. Sí. Solamente quería agregar que si bien el fin en la parte de los libros debe ser buscar la eficiencia,
También debemos tomar en cuenta de que con este paso de que el ministerio esté encargándose de eso, contribuye al agigantamiento del ministerio. Ya el ministerio está también en la parte del transporte. Ahora estaría entrando también en lo que es la parte de la confección de los libros. Así, hay que ver también si ayuda a la educación el hecho de que el ministerio siga creciendo, porque, y tocando el punto que decía Marién Aristi, de qué hacer, ciertamente después de 11 años con esta cuantiosa inversión y no tener los resultados, lo primero que hay que plantearse es qué hay que hacer diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Así que hay que también observar y aquilatar si el crecimiento de las actividades del MINER contribuye a que haya una mejoría de los aprendizajes. Sobre el aspecto de los docentes también es probar cosas nuevas. En Educa estamos aportando algunas ideas, pero una posibilidad puede ser también traer docentes de fuera para que sean docentes de los docentes y también tratar de elevar la calidad de los docentes de esa manera. Eso se ha tratado en otros países. O sea, buscar la manera innovadora para ver cómo logramos estos cambios, porque de las cosas más preocupantes es que en el 2013 se consideraba el tema de educación como el segundo de importancia para el país y hoy en día ha caído al 9º en esta encuesta Gala. O sea que el empoderamiento y la participación de los padres es esencial para tratar de lograr estos cambios. Pilar, así Diana. Sí, bueno, se plantearon varias acciones que hay que tomar como para que el sistema educativo recobre el ritmo, ¿verdad? Que eleve la calidad. Yo me pregunto, aquí está, por ejemplo, la modificación del Consejo Nacional de Educación, de la estructura del Consejo. ¿Habría que hacer una modificación de la ley de educación? Sí, es correcto. Modificar las funciones y la composición, que es parte de lo que nosotros propondríamos, implica hacer una reforma de la actual ley de educación, que de hecho hoy en día existe ya creada una comisión para la revisión de la ley de educación que fue creada por el Ministerio de Educación y en el cual Educa, junto con otros actores del sistema, estamos participando y estamos elevando nuestras propuestas. Milice. A mí me gustaría, Perdón. ¿Qué otro tema usted cree que debe modificarse en esa ley? Si es correcto, por favor. La ley tiene vocación de actualizarse de cara a lo que son las necesidades de estos tiempos y sobre todo para legitimizar muchas de las acciones que nosotros hemos propuesto alrededor, por ejemplo, de garantizar el fortalecimiento de los concursos de oposición, para citar un ejemplo, el tema de cómo suspender y cómo realmente aplicar un régimen de consecuencias para aquellos que se ausenten sin ningún tipo de justificación de sus responsabilidades. Esto debe de aplicar tanto para docentes como para personal administrativo. Como hablábamos justamente, estas funciones y esa composición del Consejo Nacional de Educación, nosotros hemos hecho un resumen, vamos a ponerlo de esa manera, pero ahí hay cabida para varios capítulos que hoy en día son parte de la ley. El tema de cómo inhabilitar o imposibilitar que servidores públicos que hoy en día tienen responsabilidades directas como directores regionales y distritales no puedan ejercer funciones públicas. Y definitivamente el cómo inhabilitar o imposibilitar que funcionarios y servidores que ocupen cargos como el del ministerio, los viceministerios y otros cargos de envergadura dentro del ministerio luego no tengan la vocación o la posibilidad de participar en cargos selectivos.